Esta semana en Vaticano, conozcan la historia del Belén navideño de la Plaza de San Pedro. La reliquia del pesebre donde el niño Jesús fue acostado al nacer está en Roma. Les conduciremos hasta la capilla de la cripta de Belén, en la Basílica de Santa María la Mayor, y descubran las evidencias científicas acerca de la estrella de Navidad. Todo esto y más, ahora en Vaticano. La Navidad ha llegado al Vaticano. El Belén resplandece con todo su esplendor en el centro de la Plaza de San Pedro. Ya es tradicional que diferentes ciudades y países ofrezcan sus motivos navideños al Vaticano. Este año, el Belén procede de las montañas de la región italiana de Trentino Alto Adige. Lorenza Ropelato, vicealcaldesa de la ciudad que realiza el donativo, dice que es un sueño hecho realidad armar el nacimiento de Escurele en la Plaza de San Pedro. Es un orgullo para nuestra tierra, para nuestra comunidad de Escurele, así como también para Valsugana y el Trentino. Este es el Belén de Trentino que este año se convierte en el Belén del mundo. Por otro lado, está la alegría de haber compartido con nuestra comunidad este importante hito. También quisiera resaltar el trabajo voluntario local. Todo lo que ven ha sido creado por voluntarios que han unido sus esfuerzos para realizar este Belén. El Belén de Escurele está formado por dos cabañas de madera que evocan la típica tradición trentina. Por un lado tenemos un establo que alberga el nacimiento de este año y por el otro, una cabaña típica de la zona del Trentino. Junto al Belén hay un pequeño grupo de figuras que rememoran la tradición trentina de principios del siglo XX. Tenemos varios personajes, como el cromaro, que es el que está a la izquierda delante del Belén. El cromaro era un personaje que a principios del siglo XX partió de los pueblos de montaña cuando todavía había mucha miseria y recorrió Europa vendiendo estampas religiosas, semillas y muchas otras cosas de la artesanía local. Las llevaba en una especie de contenedor que contaba con muchos cajones en los que guardaba toda la mercancía y que portaba sobre su hombro. Fatto da tanti cassetti e in questi cassetti teneva tutta questa mercanzia. Sono lieto di accogliervi nel giorno in cui vengono presentati. Me complace darles la bienvenida el día de la presentación del nacimiento del árbol de Navidad instalados en la Plaza de San Pedro. Esta reunión de hoy me brinda la oportunidad de renovar mi aliento a su pueblo, que el año pasado padeció una devastadora catástrofe natural con la total destrucción de zonas boscosas. Son acontecimientos que nos alarman, señales de alerta que la creación nos envía y que piden que tomemos decisiones efectivas de inmediato para la protección de nuestro hogar común. Prendere subito decisioni efficaci per la salvaguardia della nostra casa comune. La atención del Papa Francisco iba dirigida precisamente a aquella devastación. El árbol, dijo después, se convierte así en un símbolo de esperanza para que estos territorios se levanten de nuevo. Dentro del Belén se utilizaron tocones volteados en memoria de la devastación de Baia, símbolo de la pobreza y la miseria en la que surgió la natividad de Belén. El nacimiento más importante del año fue iluminado el 5 de diciembre y permanecerá expuesto para los peregrinos hasta la fiesta del bautismo de Cristo, el 12 de enero de 2020. Gesù bambino è nato
Muy cerca de la Plaza de San Pedro, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización organizó la exposición Los 100 Belenes en el Vaticano. El Papa Francisco fue uno de los primeros en visitarla. El Santo Padre pudo apreciar los 147 nacimientos de 40 países diferentes, elaborados a partir de una gran variedad de materiales. El Papa Francisco, en su última carta apostólica Admirabile Signum, el signo admirable en español, alentó la difusión de la tradición del Belén y recordó la fuerte conexión entre la Natividad y la Eucaristía. Escribió que el Hijo de Dios nació en el mismo lugar en el que los animales se alimentan y que así se manifestó como el pan que desciende del cielo. Al acabar, una delegación del Congreso Eucarístico Internacional 2020 de Hungría dio la bienvenida al Santo Padre Francisco con villancicos tradicionales y lo invitaron a Budapest. Más tarde, el domingo Gaudete, el Santo Padre anunció el tema del Congreso Eucarístico del próximo mes de septiembre, que se celebrará del 13 al 20 de septiembre de 2020. El tema del próximo congreso será Todas mis fuentes están en ti. Oramos para que este acontecimiento eucarístico de Budapest favorezca los procesos de renovación de las comunidades cristianas. Este año se cumplen 50 años de esta tradición instaurada por San Pablo VI en 1969 por iniciativa del Centro Oratorio Romano. Alzate le statuine. Alzate le statuine. Levanten las figuras, las bendigo de todo corazón. Il presepe è come un Vangelo vivo. El Belén es como un evangelio vivo. Al contemplar la historia de la Navidad, se nos invita a emprender un viaje espiritual, atraídos por la humildad del Dios que se hizo hombre para encontrarse con cada uno de nosotros. Nos damos cuenta de que su amor es tan grande que se encarnó en uno de nosotros, para que nosotros, a su vez, pudiéramos llegar a ser uno con él. El Santo Padre recordó que en Navidad no acogemos a un personaje de un cuento de hadas, sino al mismo Dios vivo. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. La Basílica de Santa María la Mayor de Roma está conectada como ninguna otra iglesia fuera de Belén con el nacimiento de Jesús. Conserva una reliquia clave de la primera Navidad, el pesebre. Hay diferentes historias sobre cómo apareció la reliquia de la Natividad en Roma. El canónigo de la Basílica, Monseñor Irinej Bilik, nos cuenta una de ellas. Según la leyenda, cuando los ángeles despertaron a la gente de Belén, estos se dieron cuenta de que había nacido un bebé único, y a la mañana siguiente la gente fue a la cueva a llevarse las reliquias como recuerdo. Con el tiempo, aquellas reliquias llegaron al Papa, y en el año 642 el Papa Teodoro trajo estas sagradas piezas a Roma. Para preservarlas, fueron cubiertas con un sarcófago que ahora se conserva en nuestro museo. Cuando se instaló la caja de vidrio blindado, se reemplazó el relicario original. Mucha gente viene a honrar este antiguo tesoro. En esta capilla, incluso en tiempos no navideños, se cantan canciones navideñas. El hecho de que la basílica conserve las reliquias del nacimiento se reflejó, ya desde el siglo VI, en el nombre de la iglesia. Era también conocida como la Basílica Santa María ad Presepem, que literalmente significa Santa María en el pesebre.
Una estatua del Papa Pío IX arrodillado ante las reliquias del pesebre muestra su devoción por el Santo Pesebre. Este papa encargó la capilla de la cripta y su escudo de armas es visible sobre el altar. Hay otro relato tradicional sobre cómo llegaron las reliquias a Roma. El experto en Biblia de EWTN, el padre Mitch Pacwa, comparte con nosotros su relato. Cuando se trata del pesebre, es importante saber un poco más sobre los antecedentes de Belén. The background in Bethlehem. The Christians in the Holy Land. Los cristianos de Tierra Santa conocían bien el lugar del nacimiento de Jesús. Hay una gran cueva en el centro de Belén que fue usada como establo. Los cristianos ya acudían allá desde los primeros tiempos. And they went there from the earliest times. Antes del año 100 había un bautisterio en el campo de los pastores. There was already a baptistry for Christians at the shepherd's field. Now, when the emperor Pero cuando el emperador Adriano vino en su gira mundial por el imperio, estaba tratando de contener a los cristianos en Tierra Santa, de modo que construyó un templo pagano sobre el Santo Sepulcro, la tumba de Jesús en el Calvario, y también otro templo pagano sobre la cueva de Belén, ambos con el fin de evitar que los peregrinos cristianos fueran de visita. Eso fue alrededor del año 134 después de Cristo. that was around the year 134 AD. Well, the Christians remembered. Resulta que los cristianos no olvidaron dónde estaba, y cuando Santa Elena llegó a Tierra Santa alrededor del año 325, casi 300 años después, preguntó por el sepulcro de Jesús, y ellos lo señalaron junto con el lugar de su nacimiento. And where's the place of his birth? And they pointed to it. Being the emperor's mother, she ordered. Siendo la madre del emperador, ordenó que los dos templos paganos fueran derribados. Sabemos con seguridad que bajo el templo pagano de Jerusalén estaba el Calvario y la tumba de Jesús. Además, debajo del templo pagano de Belén había una cueva. Under the pagan temple in Bethlehem, there was the cave. Inside the cave, Dentro de la cueva había dos pesebres. Eso sí, fue imposible, y todavía hoy es imposible, saber en cuál de los dos pesebres fue colocado nuestro Señor. was placed in. And since there's no way to know Como no había manera de saber en qué cuna fue recostado nuestro Señor, honramos ambas, pues las dos procedían de la misma cueva. Así podemos celebrar la Navidad en Tierra Santa o aquí en Roma, manteniendo un estrecho contacto con algo que perteneció a Cristo. Su nacimiento anunció buenas nuevas y la paz a toda la gente de buena voluntad. to all people of good will. El año pasado, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, de visita en el Vaticano, habló con el Santo Padre sobre la posibilidad de devolver la reliquia del Santo Pesebre de Roma a Belén. Y este año, el Papa Francisco envió un fragmento de la reliquia a la custodia franciscana de Tierra Santa para colocarla en el Belén, en la iglesia de Santa Catalina, junto a la iglesia de la Natividad. Es importante porque richiama el misterio. Es importante porque rellama el misterio de la salvación. Un niño que es el Hijo de Dios, que se encarna y se hace hombre en este mundo. El fragmento del Santo Pesebre se expuso primero en Jerusalén y luego llegó a Belén, donde permanecerá de forma permanente. Tras una breve pausa, regresamos con más sobre el Vaticano.
La Natividad es un tiempo de celebración lleno de símbolos que nos invitan a revivir el nacimiento del Hijo de Dios en el establo de Belén. La estrella que brilla durante la Noche Santa es uno de esos símbolos que durante más de 2000 años ha despertado admiración. A lo largo de los siglos, la existencia histórica de esta luz extraordinaria, narrada en los Evangelios y predicha por los profetas, ha suscitado numerosos debates en el mundo científico, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Para Guy Consolmagno, hermano jesuita, astrónomo americano y director del Observatorio Astronómico Vaticano, la importancia de la estrella de Belén radica en lo que simboliza y no tanto en si realmente existió tal y como se relata en la tradición. There is no scientific significance to the Christmas star. We don't know. La estrella de Navidad no tiene ningún significado científico. No sabemos si Mateo pretendía que esta fuera una historia piadosa para mostrar que Cristo era aún más significativo para Augusto, que había usado la astrología para decir que necesitaba ser emperador, o si estaba describiendo una estrella real o un evento astronómico real, o si era algo totalmente milagroso, y nunca lo sabremos hasta que podamos, ya sabes, entrevistar al propio San Mateo y averiguarlo. Lo que significa para nosotros, sin embargo, los astrónomos, es que confirma que usamos el universo físico como una forma de acercarnos a Dios, como una forma de conducirnos a Dios. Y así, aunque la historia es una historia simbólica, lo que simboliza es que el universo físico nos lleva a Dios. It's a symbolic story. What it symbolizes is that the physical universe leads us to God. Entre las muchas teorías sobre el origen del fenómeno astronómico que iluminó el cielo de Israel, algunas son más plausibles que otras, pero para el padre Giulio Maspero, teólogo y físico, hay una teoría que prevalece sobre todas las demás. One of the theory is that there is a conjunction between Jupiter and Saturn. Una de las teorías es que existe una conjunción entre Júpiter y Saturno que se alinearon de tal manera que se movían para luego detenerse allí. Es una buena teoría, pero hay otra sobre un cometa. También disponemos de algunos datos que podrían tener que ver con esto, pero de nuevo, eso podría ser útil para entender lo que pasó. Pero lo más importante es el significado, el simbolismo que está detrás de la estrella. Llamamos estrellas, por ejemplo, a personas importantes, y es porque de alguna manera dan luz a nuestras vidas. En el caso de Jesús, la luz se hizo carne. De modo que tenemos la luz verdadera, una luz tan poderosa que puede aportar luz y vida a todo en nuestras vidas. Este es el verdadero significado. También de acuerdo a los padres de la Iglesia, otra teoría que tal vez sea chocante para nosotros es que la estrella era un ángel. Aquí ya no estaríamos hablando de astronomía, sino solo de una luz espiritual que acompaña a los Reyes Magos en su camino. La estrella de la Navidad, el símbolo de la luz de Dios, guiaría a los tres sabios a la ciudad de Belén. En este punto uno se pregunta, ¿quiénes eran estos tres hombres paganos capaces de reconocer al niño Jesús, el Salvador del mundo? En su Evangelio, Mateo los describe no solo como estudiosos de las estrellas, sino como sabios de corazón inquieto que ven en la estrella un mensaje de esperanza. La manifestación a los Reyes Magos revela al mundo la universalidad de la redención. Como todo en el Evangelio, es un misterio. Entonces, tenemos que interpretar los símbolos. Debemos mirar a lo largo de la narración, pues de lo contrario no podremos captar el verdadero significado de lo que Dios nos está diciendo. Es evidente que el significado aquí es que el nacimiento de Jesús es para todos, no solo para los judíos. Así el encuentro de los Reyes Magos era Jesús bajo el tipo de signo que podemos encontrar en el pesebre y en el misterio de la Navidad. Eso no significa que no existieran. Hay mucho debate y tenemos muy pocos datos, pero los datos no son la parte más importante. También añadiría que astrólogos, pero en aquellos tiempos tanto los mediadores como los astrólogos eran considerados una especie de científicos y sabios que acumulaban conocimiento y lo guardaban para los reyes, por lo que los llamamos reyes quizás también porque eran consejeros de reyes. Parece que eran representantes, embajadores de reyes, y lo que descubren mirando las estrellas es que un gran rey estaba por nacer. De acuerdo a las religiones paganas, también hay un significado más profundo en todo esto.
esto, pues el hombre debía seguir a las estrellas. According to the pagan religions, man should follow the stars. En Navidad, Dios interviene personalmente en un momento específico de la historia humana. Solo así podemos ubicar los acontecimientos aproximadamente tanto en el tiempo como en el espacio. Si la estrella existió de verdad, o si es una metáfora de la luz divina que es irradiada por todo el mundo, no cambia la esencia de lo que sucedió en Belén hace más de 2000 años, el nacimiento del Salvador del mundo.